Lección de esta semana, la fe. Y encontramos Hebreos capítulo 11 y el versículo número 1. Es pues la fe la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que nos espera. Solo dame una señal. En la parte del día domingo nos dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 8, versículo 11 y 12, que los fariseos le pedían a Cristo una señal para creer que realmente Él era el Hijo de Dios. Por favor, haz otra señal, danos una señal más. Le pedían a Jesús, danos más señales. Queremos ver otra señal, quizás más señales en los astros, en los cielos, para que nosotros de verdad creamos que tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, ¿qué más señales? Permítame compartir lo que nos dice había resucitado los muertos, sanado enfermos, multiplicó alimento para la gente y todavía pedían más señales. Bueno, esta es la respuesta de lo que nos dice Elena de White con respecto a este sentimiento enfermizo que tenían los fariseos de basar su fe en señales y no en las evidencias de la palabra de Dios. El deseo de toda la gente es la página 372 nos da la respuesta, dice, estas señales no eran que los judíos necesitaban, o sea, señales en el cielo, milagros, más señales para ver si de verdad Jesús era el Hijo de Dios. Ninguna mera evidencia externa podría beneficiarlos. Ellos querían basar su fe en las evidencias externas, en milagros, en señales. Pero lo que necesitaban no era esclarecimiento intelectual, sino renovación espiritual. Y cuando la vida espiritual no está renovada, aunque Jesucristo les resucitó a Lázaro en sus narices, aunque Jesucristo resucitó a la hija de 12 años del fariseo, aunque Jesucristo alimentó más de 5,000 personas 2 veces, aunque Jesucristo sanó miles de personas, ellos no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios porque ellos era solamente una teoría intelectual. Ellos querían basar su fe en beneficios externos. Ellos querían manifestar su fe en milagros. Y la fe debe estar depositada en las evidencias de Dios y en el poder de su palabra. Así que lo que ellos no necesitaban era más milagros ni más señales, necesitaban era que su vida espiritual fuera esclarecida, necesitaban ser renovados espiritualmente. Pero a diferencia de los israelitas, hoy nosotros disponemos de 6,000 años de historia bíblica, no debemos cometer el mismo error que los fariseos. Cada generación siempre quiere una señal, demanda una señal, siempre. No obstante, las señales están a nuestro alrededor. Si nosotros leemos Mateo capítulo 24, ahí hay demasiadas señales profetizadas. Podemos ver la evidencia de Dios en su palabra, en el libro texto que es la naturaleza, en las profecías cumplidas. Hoy nosotros tenemos inclusive más información a través de la tecnología de la palabra de Dios que los mismos israelitas tuvieron en los tiempos de Cristo. Así que no deberíamos cometer el mismo error de decir, yo necesito que Dios me dé una señal. No necesitamos basar nuestra fe en milagros, porque el mismo demonio también imita el poder de Dios haciendo falsos milagros. Nuestra fe tiene que estar basada en las evidencias de Dios y en el poder de su palabra. Necesitamos ser renovados espiritualmente. Y esto nos lleva a la sección del día lunes. Jesús ve nuestra fe. Dice que compara la fe de los discípulos. En Marcos 4:40, los discípulos le pidieron a Jesús, Señor, sálvanos que estamos pereciendo, porque tenían miedo, tenían temor. Se les había olvidado que Jesucristo estaba con ellos ahí en el mismo bote con ellos. Pero la tormenta, el miedo, la desesperación hizo que ellos se olvidaran de que el mismo Cristo estaba al lado de ellos. Y por la providencia de Dios, un mismo rayo del cielo ilumina el rostro de Cristo y ellos ven el rostro de Cristo y ahora se acuerdan ellos que Cristo está con ellos y le dicen, Maestro, sálvanos. Jesús se levanta, reprende al mar, cállate, y enmudece. Hay una bonanza y Jesús se asombra y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué ustedes dudan? Bueno, hay una comparación que nos hace la autora con la fe de estos discípulos y con la mujer cananea. En Mateo capítulo 15, verso 21 al 28,
Dice así la palabra de Dios en San Mateo capítulo 15, verso 21 a capítulo 15, dice, verso 21, dice así la palabra del Señor. La fe de la mujer cananea. Recuerden que para los judíos una mujer, de por sí que era mujer, y un gentil de Canaán no necesitaba la gracia de Jehová Dios. Entonces, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaban diciendo a Jesús: despide a esta mujer, pues ya viene gritando detrás de nosotros. Pero Jesús le respondió y dijo: yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórrame. Jesús respondiendo dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Pero ella dijo: sí, Señor, pero unos perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: mujer, grande es tu fe, hágase conforme lo que tú quieras. Y su hija fue sanada desde aquel mismo momento. Otras versiones dicen: fue sanada en aquella misma hora. En el mismo momento, la muchacha, la hija de esta mujer cananea que tenía demonio, fue liberada por la fe de esta mujer. Bueno, ¿qué nos enseña esto? Que Jesús siempre ve nuestra fe. Elena de White en Fe y Obras, página 14 y 15, nos dice lo siguiente: la incredulidad que se acaricia en el alma tiene un poder hechizante. Las semillas de duda que han estado sembrando producirán su cosecha, pero deben continuar desenterrando toda raíz de incredulidad. Cuando estas plantas venenosas son arrancadas, las plantas venenosas de la incredulidad dejan de crecer por falta de alimento en la palabra y acción. El alma necesita que las preciosas plantas de la fe y el amor sean plantadas en el terreno del corazón y se entronicen allí. Lo que nosotros necesitamos es implantar en nuestra alma el poder de la palabra de Dios. Por eso que al diablo no le gusta que la gente estudie la Biblia, ni que escuche este repaso de la lección, ni que tú envíes esto a tus amigos, sino que la gente siga viendo tantas tonterías en las redes sociales y no vea la palabra de Dios, no escuche la palabra de Dios. Porque si la gente no escucha la palabra de Dios, la gente va a pedir señales y va a depender de milagros. Lo que necesitamos es renovar nuestra vida espiritual. Y para renovar la vida espiritual necesitamos ejercitar la fe, escuchando la palabra de Dios, para que la semilla de la palabra pueda germinar en este corazón incrédulo y producir frutos. Esta mujer tuvo fe. No tenía tanto intelecto acerca de Dios, sino que colocó su fe en Dios. Y después se nos muestra el centurión y su siervo que estaba enfermo, donde el centurión manda a unos judíos para que le digan a Cristo que por favor, a su siervo que él ama está enfermo. Y Jesús decide ir a la casa de ese centurión para sanar al siervo, porque era un centurión muy generoso, había dado muchas ofrendas para construir las sinagogas. Entonces, antes de que Jesús llegara a pisar la casa de este gentil, de este centurión, él se avergüenza y dice: pero ¿cómo va a venir Dios en carne aquí a visitarme? Y manda a otro siervo diciéndole: Señor, tú solamente di tu palabra y mi siervo se va a sanar, porque yo también tengo soldados, doy órdenes y ellos obedecen. Solo di tu palabra y mi siervo sana. En pocas palabras, yo no necesito que tú vengas a mi casa para creer en ti. Ya yo he creído que tú das tu palabra y él se sana, porque tú eres el capitán en jefe. Wow, qué fe. Jesús dijo: mira, yo nunca he visto tanta fe ni siquiera en Israel. Y en ese mismo momento su siervo fue sanado. Bueno, mis queridos hermanos, la fe no es un sentimiento. Esto nos lleva a la parte del día martes. La fe no es un sentimiento. Efesios capítulo 2 y el versículo número 8 nos dicen que la fe es un don de Dios. Efesios capítulo 2 y el versículo número 8 dicen: porque por la gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación y la fe son dones de Dios. Esto proviene de Dios. Tanto la salvación proviene de Dios como la fe proviene de Dios. Entonces, lo que nos dice nuestra hermana, la autora del folleto, es lo siguiente. En primer lugar, debemos comprender que la fe no es algo material, sino una respuesta humana impulsada por el Espíritu Santo.
La palabra de Dios nos dice en Efesios 2:8 que la fe es un don de Dios, no es un sentimiento. Así como una semilla de mostaza puede convertirse en un gran árbol, nuestra fe también debe crecer y no puede estar o no debería estar estática. Primeros Escritos, página 72, dice que luego debemos recordar que la fe no es un sentimiento. Muchos no ejercen esa fe que es un privilegio y debe ejercer, a menudo esperando ese sentimiento que solo la fe puede traer. Pero el sentimiento no es fe. La fe es nuestra para ejercitarla, pero el sentimiento gozoso y la bendición de Dios son para darlos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la mensajera del Señor? Que la alegría, las emociones, los sentimientos también se pueden compartir. Tú puedes compartir tristeza o tú puedes compartir alegría, pero la fe no es un sentimiento. La fe es un don de Dios. Por lo tanto, lo que me va a ayudar a mí la fe es que yo pueda compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Lo pueda compartir en medio del dolor, en medio del sufrimiento o en medio de mi victoria, en medio de mis batallas, pero la fe se debe ejercitar. Y aquí es donde está entonces esta pregunta. ¿Cómo yo puedo ejercitar la fe? Porque la fe no debe estar estática. La fe es un don de Dios, pero corresponde al ser humano ejercitar la fe. Y aquí está el detalle. Si yo no ejercito la fe, tarde o temprano ese don de Dios, si yo no estimulo el don de Dios, si yo no lo coloco en práctica, Satanás anula ese don que Dios me está dando. Es como una persona que tiene el don de canto, estoy dando un ejemplo. Y entonces ya Dios le dio el don de cantar. Y le piden que por favor cante en un culto. Y dice que no lo quiere hacer porque no lo quiere hacer. ¿Y qué sucede si no coloca ese don en práctica? Pues lo puede perder. Así mismo pasa con la fe. A cada ser humano Dios le ha dado el don de la fe. Pero si no lo ejercitas, si no lo colocas en ejercicio, Satanás va a destruir ese don que Dios te está dando. Así que la fe tiene que crecer. Y tú te preguntas, ¿cómo crecemos en la fe? Mira, la fe va a crecer cuando tú lees la palabra de Dios. La fe crece cuando tú meditas la palabra de Dios. La fe crece cuando tú compartes la palabra de Dios. La fe crece cuando tomamos tiempo para hablar con Dios a solas, en la oración en privado. La fe sigue creciendo cuando tú usas tus redes sociales para compartir la palabra de Dios. La fe sigue creciendo cuando tú das estudios bíblicos por las redes sociales o de puerta en puerta o person to person. La fe crece cuando asistes a los cultos y participas de la oración colectiva. La fe crece cuando asistes a tus grupos pequeños. La fe crece y crece en la medida de que tu conciencia siga siendo cautivada por el poder de Dios. Y la fe va creciendo. Esto nos lleva entonces a entender que en la Biblia nosotros tenemos ejemplos de fe, lo que habla la parte de la sección del miércoles. Dice que en Hebreos capítulo 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, dice el versículo número 6. Conocer a Dios y tener una relación viva y sólida con Él requiere fe. La fe es el resultado de escuchar a Dios hablándonos por medio de su palabra. Eso está en Romanos 10:17. La fe y la duda pueden coexistir, recuérdate eso. Pero no te alejes de Dios, simplemente porque tengas dudas. Todos los seres humanos, por ser seres humanos, por tener la tendencia al pecado, en un momento podemos dudar. Pero eso no significa que tú eres malo. No, eso es lo que está diciendo, lo que nos dice es que somos seres humanos. Satanás va a agarrarse de esa debilidad para hacer que esa duda también pueda crecer. O sea que la duda puede estar, pero la fe tú la vas a ejercitar. Y cuando tú ejercitas la fe, la fe va a ganar sobre la duda. Tú vas a decir como los discípulos, Señor, por tu palabra yo voy a echar la red, aunque toda la noche estuve tratando de pescar, pero por tu palabra voy a echar la red. Y cuando trates de sacar la red, no la vas a poder sacar porque tiene tantos peces. Vas a tener que llamar a más gente para jalar la red. Así es la fe. La tienes que ejercitar. Así que ejercita tu fe. Ahí en la Biblia, en Hebreos 11, hablamos de Abel, por ejemplo, de la fe de Noé, de Moisés, de Abraham, de Rahab, de tantas personas que vemos el ejemplo de ellos. Personas que en su vida dudaron, pero que ejercitaron la fe y vencieron. Tú también hoy puedes llegar a ser, en el nombre de Jesús, un ejemplo de la fe. Y finalmente vemos la fe de Jesús. Sí, la fe de Jesús.
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12. Interesante lo que nos dice Elena de White en Mensaje Selecto, tomo 3, página 202, dice que los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la justicia de Jesús, dándole igual importancia, no ha sido presentada por los adventistas del séptimo día, haciendo que la ley y el evangelio vayan de la mano. Bueno, si estudias como has entendido los adventistas del séptimo día, la justificación por la fe, verás que en la década de 1890, nos menciona la autora, se consolidó en la iglesia una comprensión de la fe de Jesús y de los mensajes de los tres ángeles. Hasta entonces, la iglesia había puesto mucho énfasis en la ley y necesitaba más énfasis en el evangelio. Y hoy nos sucede también lo mismo. Quizás en los sermones que nosotros presentamos, siempre hacemos énfasis es en portarnos bien. Siempre hacemos énfasis es en que nosotros estamos haciendo las cosas mal y no hablamos del poder de Cristo. No exaltamos a Jesús. Lo que nos dice Elena de White es que las dos cosas están unidas. Tú no las puedes separar. Están tomadas de la mano. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, lo que estamos haciendo es tomando decisiones, ejercitando la fe. Porque creemos que Cristo es el Salvador del mundo. Eso es lo que dice Elena de White. Dice, sí, es muy bueno que hablemos de los mandamientos de Dios, pero tenemos que darle sumamente la importancia al tema de que nosotros tenemos que hacer no solamente de la ley, sino del evangelio, de la buena noticia, la mano del tercer ángel. Así que Mateo 26, 36 al 42 nos dice acerca de la fe de Jesús en este momento crucial. Jesús nos dice que primero reconoció la necesidad de su Padre y lo buscó en oración en el Getsemaní. Se fue al Getsemaní y comenzó a orar con Dios. Y dice que, Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Así que, si tú me dices a mí qué significa la fe de Jesús, yo te puedo responder que la fe de Jesús es una intimidad muy profunda y estrecha cada día con Dios. Esa es la fe de Jesús. Pero esta fe de Jesús necesita dos elementos. Número uno, reconocer mi necesidad diaria de mi Padre, buscarlo en oración. Y número dos, aceptar su voluntad. Que todo lo que Dios permita en mi vida es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre es lo mejor para mí. Eso significa que yo voy a alabar y adorar a Dios en las buenas y en las malas. Porque yo sé que detrás de la corona, detrás de la corona de espina me espera la corona de la gloria. Si Jesús entonces fue y colocaron la corona de la espina, pero Jesús se sentó en el trono de la gloria de Dios al lado del Padre para interceder por nosotros. Siempre la voluntad de Dios es la mejor para nosotros. Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Tener la fe de Jesús significa que Él y su fe habitan en nosotros, pues Él es el verdadero fundamento de nuestra fe. Nuestra fe puede a veces ser endeble, pero Jesús es digno. Apocalipsis 5:9. Que Dios nos ayude a ejercitar la fe para que nuestra fe sea como la de Cristo. Reconocer la necesidad permanente y diaria con Él y aceptar su voluntad. Dios da a cada persona una medida de fe como fundamento para desarrollar una relación con Él. Como autor y consumador de nuestra fe, Jesús fue nuestro ejemplo acerca del poder de ella para nosotros. Si nuestra fe es pequeña, pero acudimos a Él con un corazón dispuesto, Dios obrará milagros en nuestra vida. Él nos guiará por sus caminos rectos para que no tropecemos más y tengamos paz. Jesús es nuestro ejemplo supremo, perfecto en todas las cosas, y tener su fe nos identificará como su pueblo en los tiempos finales. Que el Señor te bendiga.